Y cuando tú emprendiste un negocio, un proyecto o algo y aquello no se dio, las frases que salen es: no hay mercado, no tengo apoyo, es demasiado difícil. Siempre van a haber esas partes de frustración. Pero aceptar la estrategia del cielo implica dejar el orgullo y dejar tu voluntad para que sea Él el que guíe las nuevas experiencias en tu vida. Es que la única manera de que tú digas de verdad tengo fe en este proceso que voy a hacer es que tú dejes tu orgullo, porque demanda dejar el orgullo, el dolor. Por eso vuelvo a aclarar: quien cruza el umbral del dolor dejó el orgullo a un lado, dejó todas sus experiencias para creer en las nuevas experiencias y en la palabra que Dios le ha entregado a su vida. Tiene fe para creer en aquello, en lo nuevo que puede hacer. Porque Pedro era pescador de profesión, pero aún así no podía saber más que Jesús. El problema de muchos de nosotros, que somos muy orgullosos, y por eso no le creemos en fe a Dios. Porque el orgullo te dice: yo sé cómo manejarlo, yo sé cómo hacer aquello. Y por ahí, como decía alguien, tratamos de doblarle el brazo a Dios. Yo puedo doblarle el brazo a Dios, dicen unos por ahí. No, yo sé cómo funciona Dios, yo sé cómo funciona aquello. Yo sé cómo es esto acá. El orgullo no te deja ver las estrategias que Dios te puede entregar, lo que Él puede hacer con tu vida. Porque Pedro podría haberle dicho: pero maestro, yo ya sé esa jugada, ya la he hecho, ya lancé, ya intenté, ya eso no es para mí, nadie me apoya, aquello. Pero cuando siguió una instrucción sencilla que parece ilógica, en medio de eso Dios puede hacer un milagro. Porque la excusa siempre está en tu boca, pero la fe tiene el poder de callarla y provocar un milagro. Es lo primero que necesita. Ahora, esto no es algo que no hayamos predicado acá. Usted ya ha escuchado que necesita fe. Por eso no me quiero extender mucho en ese punto, porque usted ya sabe que necesita fe para poder provocar o comenzar algo nuevo. Eso ya lo tiene claro, ya entiende lo que es la fe y entiende que es dejarse guiar de parte de Dios. Pero el segundo punto, o lo segundo que Pedro mostró en esto, porque primero fue fe, pero lo segundo fue, o lo que necesitaba para aquello, era la administración de lo que tenía, a la mano. Porque él necesitaba la administración para poder preparar muy bien las redes, para poder retener la cosecha que Dios le iba a entregar. Ahora, volvemos acá. Cuando Pedro obedeció la instrucción de Jesús, el milagro llegó. Recogieron tantos peces. La primera, Lucas 5:6, ¿no? Pedro hizo caso a una palabra. Dice la Biblia que los peces fueron tantos que la red se quebró. Pero todo lo que había cosechado al final del día lo terminó perdiendo por una sola cosa: por la falta de administración. Y ahí es donde yo quiero entrar, en las familias y en la gente. Porque tú puedes tener la fe suficiente para creerle a Dios: Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Pero si eres un mal administrador, terminarás, aunque Dios haga el milagro, terminarás perdiendo ese milagro. Porque en la primera pesca milagrosa que ves ahí, Dios le llenó las redes de peces a Pedro. Dios le dio el milagro, le dio la casa, póngalo ahí: me dio la casa, me dio el trabajo, me dio el negocio, me dio el recurso. Pero la falta de preparación, de poder administrar bien lo que tenía, hizo que perdiera todo aquello que Dios le había entregado en sus manos. Pero en el capítulo de Juan 21:6 vemos un escenario totalmente diferente. Porque la administración, esto quiero que entiendan, la administración no es falta de fe. La preparación no es demostrarle a Dios que Él no hará algo, es más bien prepararte para recibir lo que Él va a hacer. Porque algunos pensamos que anticiparte o prepararte es decirle a Dios que no tienes fe en aquello. No, moverte para administrar o poder preparar el escenario del milagro no es falta de fe. Es más bien decirle a Dios: Señor, estoy listo, preparado para lo que quieres enviarme, estoy preparando para aquello. ¿Cuántos de verdad aquí creen que Dios lo puede prosperar y le puede traer $1 millón? Alce la mano, alce la mano. Ahora te pregunto, ¿qué harías con ese $1 millón? No tienes ni idea de lo que harías. Algunos comenzamos a decir lo primero que se nos sale, porque queremos sonar bien espirituales y bien bonitos. Yo le daría a los pobres la mitad y yo esto lo administro. Compro a la iglesia, pago aquello, pago lo de acá. No te estás preparando para aquello. ¿Sabes por qué tú no te estás preparando? Porque que te llegue $1 millón, primero te va a demandar a ti ir con un abogado a primero mostrar cuál es la razón por la que alcanzaste de $1 millón. 2, pagar tus impuestos, porque en este país no es que te entran los $1 millones y tú los guardas ahí.
Entonces mucha gente no tiene en realidad la preparación para decir de verdad que necesita o que le va a llegar ese recurso. Y si te llega ese $1.000.000, te lo retienen y te lo quitan. Porque como no tenías cómo justificar, preparado para poder recibir aquello, al final del día el gobierno viene y te retiene aquello y terminas perdiendo ese $1.000.000 hasta que lo justifiques. Y mete abogado, mete tal cosa y al final del día a veces terminas gastando mucho más. Hubo una historia acerca de un muchacho en Colombia que se ganó un Lamborghini de Shakira en el sorteo. El muchacho a las 2 semanas tuvo que venderlo porque no podía mantenerlo, digo. Ahora, ese es el problema de muchos de nosotros. Pedimos a Dios muchas cosas, pero no estás administrando ni preparándote para recibir eso que le estás pidiendo a Dios. No te estás preparando para aquello. Entonces la preparación no es decirle a Dios que no tiene fe, es más bien decirle a Él que estás preparando el escenario para poderlo recibir. Pedro no se imaginaba que la pesca le iba a reventar, por eso él tiró las redes sin prepararlas la primera vez. Lanzó las redes porque lo que él acostumbraba era coger poco. Entonces, me imagino que él amarraba por ahí un par de nudos y con eso era suficiente porque con 5 o 6 peces la red no se iba a romper. Él decía, tranquilo, alcanzamos a agarrarlo aquello. Pero no estaba preparado para lo que Dios iba a hacer en ese momento. Y eso hizo que en él entendiera después, porque esto es claro, aquellos que perdieron algo por falta de preparación, que experimentaron la frustración de haber perdido una oportunidad por causa de no haberte preparado, son los que de verdad después entienden lo necesario que es tener ese conocimiento. Porque aquel que no ha vivido esa frustración piensa, no es necesario aquello. Pero el que vivió esa frustración sabe lo importante que es prepararse para recibir aquello, para estar anticipado a lo que vas a recibir en tu casa, aquello que Dios quiere entregarte. Porque si sigue orando por $1.000.000 sin prepararse, le va a crear más un problema que una bendición, se lo aseguro. Porque después de eso, solamente le nombré la parte del gobierno, sin nombrarle todos los problemas familiares que se le vienen, todo el problema de mala administración y que revientan las emociones cuando el dinero te entra de manera directa o en cantidades grandes, cómo la gente desborda o no sabe administrar y al final del día sus emociones terminan quebrándose en aquello. Y terminan perdiendo, llenándose de orgullo, llenándose de altivez, perdiendo gente por causa de aquello. Entonces, si tú de verdad quieres que Dios provoque un milagro financiero en tu vida, pregúntate si te estás preparando para aquello. Porque le pedimos mucho a Dios. Y en este escenario, por ejemplo, tú puedes ver a José. Dios le dijo Dios le entregó una promesa, le dijo que iba a ser próspero y que lo iba a hacer abundante. Y José en Egipto, el sueño que tuvo era un sueño clave acerca de abundancia, pero en ese mismo sueño Dios le enseñaba que había un tiempo de escasez y le estaba diciendo, aprende a administrar lo que te voy a entregar, la abundancia. A algunos nos entra un billete y se desapareció rapidito. Como entró se fue, dijo alguien. Y las frases negligentes, se podría decir, que nosotros utilizamos es, pero es que tampoco lo tenía antes. Pero si estabas orando por él, estabas luchando para tenerlo, ¿por qué no te preparaste para poderlo recibir? Si estás buscando un trabajo, te pregunto, ¿te estás preparando para aquello? Le estás diciendo, Señor, necesito un trabajo, ¿te estás preparando para aquello? Porque el trabajo te va a demandar levantarte a las 7, 8 de la mañana y hoy te levantas a las 10. Te pregunto, ¿te estás preparando para eso? El trabajo te va a demandar el esfuerzo, la administración, el tiempo, lo demás, preparación, conocimiento. Y entonces ahí lo que me enseñan, aprendo rápido. Te estás preparando para aquello. Entonces al final del día terminas recibiendo algo que se te va a escapar de las manos por no haber tenido la preparación para aquello, para lo que Dios te quería entregar o lo que le venías pidiendo a Dios. La multiplicación de los panes y los peces, Dios les enseñó acerca de administrar. No hizo y dijo, vayan, entrégalen al relajo. No. Siéntelo de 50 en 50. Es que Dios es un administrador por excelencia. Administrador por excelencia. El universo mismo lo administra. Entonces, si Dios hace eso, ¿por qué piensas que no va a demandar en ti el que sepas administrar las cosas bien? El que sepas ordenar tu vida, el que sepas ordenar la provisión o prepararte para lo que Dios quiere entregar a tu vida. Ahora, según un estudio del Banco Mundial, el 70% de las familias que comienzan un negocio lo cierran a menos de los 5 años. ¿Sabes por qué razón? Porque no saben administrar
los recursos, porque no saben prepararlo, porque les entra un abono, les entra un préstamo y en vez de tener un orden financiero terminan endeudándose más. ¿Te das cuenta que el 70% de la población mundial, porque esto es un dato del Banco Mundial, cuando comienza un negocio a los 5 años fracasa? Una sola es la clave: la mala administración. No lo administran de manera correcta. No administras el recurso que Si tú te preguntas por qué fracasaste en un negocio que Dios te dijo que iba a hacerlo, te preguntas si de verdad lo estabas administrando bien. Pregúntate si de verdad lo estabas haciendo las cosas de manera correcta en aquello. Y en esto de la administración hay un punto muy esencial. Quiero tocarlo porque lo siento en mi espíritu. En 1 de Pedro 7, si no me equivoco, dice algo: hombres, estén en paz y en calma con sus esposas para que sus oraciones no sean de estorbo. Y esto va para los matrimonios. Si usted quiere tener un negocio bueno y está casado, si está soltero, ya sabe que tiene que administrar. Pero si está casado y usted dice, quiero ponerme un negocio, aprenda a tener o a poner ese negocio en comunión con su pareja. Porque el recurso es de los dos, no solamente del que pone el negocio. Es de los dos. Y cuando hay un matrimonio, Dios mismo dice, aprendan a estar de acuerdo, porque si ustedes no están de acuerdo, sus oraciones tienen estorbos en el cielo. No es que Dios no escucha tu oración, tiene estorbo. ¿Entiende lo que es tener estorbo? Es que hay un acusador que está allá arriba que le dice, ¿y cómo lo vas a bendecir? ¿Qué le vas a dar de recursos si ese está pensando en su mente que apenas tengo $1.000.000 deja a su esposa botada? Que si el negocio le avanza, deja a esa mujer quisquillosa que le hace relajo y todo lo demás. Ojalá el negocio me avanzara para dejarte abandonar ya, darte lo tuyo. Ella está pensando que si prospera ya no lo necesita él en la casa. Entonces tú crees que Dios escucha tu oración, pero también ve lo que hay dentro de tu corazón. Y eso tiene estorbo en el cielo. Porque si tú no estás de acuerdo con tu esposa, con tu esposo, entonces Dios tiene estorbo en esa oración que tú le estás enviando y no puede responder a lo que tú estás pidiéndole a Él. En eso también tiene que ver el administrar, el prepararte. Porque vuelvo a recalcar, si recibes el dinero, pregúntate si de verdad, algunos que están acá con el corazón dañado, de verdad se quedarían con su esposa. Porque algunos no se van porque dicen que ella me ha apoyado, ella está ahí. O a la mujer, pregúntese si de verdad se quedara usted con su esposo, si usted fuera millonaria, si usted tuviera plata. Después de tantas heridas y tantas palabras que le han herido, usted diría, lo primero que haría es botarlo a este hombre. Pero pensamos que es la solución más rápida. Si tengo el recurso, puedo hacer lo que me da la gana, lo voto y ya está y lo demás. El dinero no reemplaza las emociones que tienes en tu corazón. No reemplaza. Y podrás tener mucho dinero y podrás botarlo de tu casa, pero las heridas no se sanan así. Las heridas se sanan en Dios, con Él, conociéndolo a Él, intimando con Él. Ahí se sanan esas heridas. Ahora, Oseas recalco, dijo, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. No se trata de la falta de fe, a veces lo que no trae la prosperidad, sino la falta de preparación. Porque muchos oran a Dios pidiéndole un milagro financiero, pero no se preparan para recibirlo. Piden abundancia, no llevan registro de sus gastos. Piden presupuesto, piden dinero, pero no tienen presupuesto de sus gastos, de cuánto le ingresa, no ahorran, no invierten, no saben diezmar, no saben ofrendar. No saben hacer aquello. Y le pides a Dios abundancia sin prepararte en tener ese escenario listo en tu corazón. Porque mucha gente se ha ido. Le entregaron una palabra, Dios lo prosperó y terminaron yéndose. Ahora te pregunto, porque creo que si yo te digo, si quieres dinero, estar en la iglesia, muchos dirían, me llevo el dinero, no tengo problema. Voy a otra iglesia, pero me llevo el dinero. Cambia el escenario. Pon este escenario. De la iglesia de Dios, no de la iglesia, hablemos de la estructura. De Jesús depende el bienestar emocional en su cuerpo y financiero de tu familia, de tus hijas, de tus hijos, de la persona que más amas. Depende de eso. Ahora te pregunto a ti, para que puedas entender el escenario,
¿cambiarías eso, la salud de tu familia, el bienestar de tu matrimonio, por $1.000.000? No lo harías. Tú no, porque la salud no tiene un precio que tú le puedas poner. Cuando tú ves a tu, por eso que hay muchos millonarios frustrados, porque a pesar de que tienen tanto dinero, tienen a sus familiares muriéndose en un hospital y aunque tienen todo el recurso, no pueden hacer nada por ello. Y no te digo que no vas a pasar ese proceso porque eres cristiano, nunca te vas a enfermar. No, estoy hablando de que no solamente están enfermos en el hospital a veces, sino que están muriendo de resentimiento, de frustraciones, de odio en ese lugar. Y en realidad lo que causa es ver la infelicidad de esa persona postrado en ese lugar, lo que te duele, como un papá, como un familiar que ama a esa persona. Ahora, aunque tengas todo el recurso, hay cosas que no se compran, que no las puedes pagar por más que tú quisieras. Entonces, ahí es donde te pregunto, si tú fueras consciente de que este lugar, de que la iglesia, de que buscar a Dios es lo que te asegura, lo que te garantiza el poder vivir una vida en paz, en tranquilidad, el poder alcanzar la vida eterna, porque tampoco te prometo solamente eso, sino que Dios dijo, tendrán vida eterna conmigo, de poder tener un lugar o tener un seguro de que tu vida está guardada, de que tu vida está en las manos de Dios y que cualquier cosa que hoy pase con tu vida, la Biblia dice que todas esas cosas nos ayudan para bien. Tener paz no se puede cambiar por $1.000.000. Sí, es verdad, yo siempre he dicho, no he visto a nadie llorando mientras se come una empanada, pues, ¿no? Que tiene plata puede comprar comida. Y nadie llora mientras está comiendo. Pero eso calma la parte externa, porque aunque esté comiendo y no esté llorando, internamente una persona puede estar destruida. Puedes ver la felicidad por fuera, pero lo interno solamente Dios puede sanarlo. Entonces no puedes cambiar la bendición o el recurso por el Dios que te da la bendición. Y por esa razón es que entonces tú tienes que estar preparado. La fe trae la bendición, pero la administración la hace sostenible. Porque aunque Dios te dé el recurso, te dé el dinero, si no sabes administrar, no sabes cómo sostener ese dinero que Dios te entrega. Te vuelves orgulloso, arrogante, terminas perdiendo a tu familia. Y Pedro aprendió eso. Porque el primer fracaso de su vida, de haberse perdido ese $1.000.000 o ese $1.000.000, por falta de su preparación, lo hizo que la próxima que hiciera lo mismo estuviera preparado para cualquier escenario. Pedro ya no era pescador, Jesús lo había cambiado su corazón a ser un apóstol, lo había vuelto un pescador de hombres, dice la Biblia. Pero en un escenario de su vida, Pedro negó a Jesús, ustedes ya saben eso, lo soltó y todo lo demás. Y él volvió a hacer lo que sabía hacer. Él dijo, tengo que ir a pescar. Pero esta vez ya sabía él que esos milagros ocurrían. Ya sabía él que las oportunidades se podían presentar en cualquier momento y que si no estaba listo podía perderlo todo. En la primera los peces se le fueron, se rompió la red y se fue todo lo que había conseguido. Pero en el segundo escenario, en donde Dios vuelve a hacer un milagro, en Mateo 17:27, en Juan 21:6, donde dice la Biblia que Pedro otra vez había vuelto al mar a pescar, estaba pescando en aquello, y se aparece otra vez Jesús y le dice, tira la red de nuevo. Y ellos tiran la red a la derecha y otra vez ocurrió el milagro. Los peces se llenaron de aquello. Pero algo recalca en este versículo, en Juan 21:6. Y dice, echaron la red y ya no se la podía sacar por la gran cantidad de peces. Y más adelante dice, en el 10, pero esta vez la red no se rompió. O sea, ¿entienden lo importante que es para Dios aclarar aquello? Para Dios es tan importante aclarar aquello que lo puso ahí, lo anotó en el libro, en la Biblia, y me entendió que la primera vez se le rompió la red y perdió todo, pero la segunda vez, aunque la cantidad que dice ahí era grande, de 150 y pico de peces, no se rompió la red. ¿Tú te imaginas a Pedro cuando fue a pescar? Yo me imagino el escenario, Pedro diciendo, vamos a pescar de nuevo. Y me imagino a Pedro mientras estaba armando la soga y pensó y dijo, ¿y si me vuelve a ocurrir un milagro? Pásenme otro pedazo de soga para amarrar otro pedazo más fuerte aquí. Y otra vez no pierdo estos peces. No se me van esta vez. Porque la frustración le enseñó que necesitaba prepararse. Le enseñó, si tú te has frustrado, toma la frustración como la escuela para poder aprender a administrar lo que perdiste en algún momento.
Porque hoy tienes que aprender a administrar lo que tienes a tu mano. Él no estaba preparado para aquello. Ni siquiera entendía que podía pasar aquello. Pero cuando vio la primera vez que se pudo hacer, él dijo, necesito prepararme. Ahora, ok, quizás tú antes sin Cristo no sabías que Dios puede multiplicarte, traerte bendición a tu casa y hacer las cosas grandes. Porque a veces nosotros pensábamos en cosas pequeñas. Alguna gente comienza un negocio diciendo, mientras tenga para vivir no hay problema. Y esa mentalidad pequeña llevas en ese momento. Mientras tenga plata no hay inconveniente, seguirá avanzando ahí, no hay problema. Y uno tiene esa mentalidad pequeña porque no comprende que puede ocurrir algo grande, por eso no se prepara. Porque ¿qué pasa si hoy llega tu negocio, el día de mañana llega una persona y te dice, ok, vendes empanadas, yo qué sé. Tú sabes que vendes 20 empanadas diarias, no vendes más de eso, todo es lo que tú produces. Porque tú dices, para eso es suficiente, no necesito más, con eso vivo tranquilo, en calma, no hay ningún problema. Aparece el día de mañana en tu escenario alguien que te dice, necesito 200 empanadas. Te bloqueaste. Solo hago 20, no hago 200. No, las necesito. Que son buenas sus empanadas, las quiero para mañana, 200. Perdiste ese negocio porque nunca te preparaste para algo grande. Perdiste el negocio. Perdiste muchas cosas por no haberte preparado para aquello. Entonces, prepararse es una parte fundamental de aquello. Pero venimos al primer escenario, la fe que Dios desata con una palabra, la preparación que no la tuvo, porque obviamente en el primer escenario Pedro no la tuvo, pero en el segundo ya la hizo. Pero algo más que ocurre en esa pesca milagrosa es el esfuerzo que honró la oportunidad. Porque no es fácil volver a hacer algo cuando ya lo hiciste 20, 30 veces. Demanda esfuerzo. Y aquí viene la parte esencial de aquello. La pesca milagrosa no llegó a la orilla por la magia. Y es lo que quiero que entienda. La provisión de Dios no viene por arte de magia. No viene por arte de magia. El trabajo no te va a llegar acostado en tu casa. No llega ahí. Demanda de un proceso de esfuerzo. Y la Biblia es clara, dice esto en este versículo, Proverbios 14, 23. En toda labor, en otra traducción dice, en todo trabajo hay fruto, mas las palabras sin esfuerzo producen pobreza. Porque hay mucha gente que le gusta decir, no, yo haría esto, yo haría lo acá, yo haría lo acá, yo voy a hacer esto. Sin esfuerzo, sin moverse, sin salir de su casa, esperando que las cosas ocurran ahí. Tú le dices al Señor, Señor, yo sé que tú me vas a prosperar. Y traes ofrenda y traes diezmo, pero en tu casa estás dormido sin salir a buscar un trabajo. No traiga la ofrenda y el diezmo porque se va a quedar pobre. Pero si la va a traer, tiene que esforzarse, porque eso es una semilla que usted siembra. Y cuando usted siembra una semilla, ¿qué se hace? Uno no siembra la semilla ahí y espera que el árbol salga solo, ¿verdad? ¿O a quién le ha pasado eso? Antes pasaba eso. En la Biblia dice que en el Edén ocurría así, tiraban la semilla y el árbol salía. Pero en esta tierra no ocurre así. Aquí se tiene que trabajar la semilla que siembras. Si no estás dispuesto a trabajarla, no hay resultado. Usted me ve hoy aquí, ¿verdad? Tranquilo, lo demás, tengo un carrito, mi casa, tengo paz. Pero siempre ha habido esfuerzo detrás de aquello. Trabajé como heladero cuando tenía 17 años. Trabajaba ya con mis papás en el local de ellos. Pero yo quería más plata. Yo decía, yo quiero lo mío, quiero más. Una rebelde en ese momento. Y se presentó una oportunidad de trabajo y dije, me voy a trabajar allá con ese pana. Trabajé como heladero. Trabajé como albañil con George. Algunos por ahí conocen a George. A los 19 años trabajaba ahí, le metíamos con fuerza y lo demás. Cuando había encuentro y necesitábamos dinero, yo no le iba a pedir a mi mamá el dinero para el encuentro. Ahí estaba mi mamá, yo iba a los buses a vender. ¿Cómo se llama? Gelatina con yogur o sándwiches de atún. Y uno se trepaba a los buses a vender esas cosas y ahí andaba uno vendiendo. Cuando me iba a casar con mi esposa, comenzamos un negocio antes de casarnos. No que me casé y después a ver qué pasa, a ver dónde sale el dinero. No, yo sabía que si me quería casar necesitaba tener el dinero para poder sustentar mi casa. No, porque mientras ella vivía allá y yo acá, a ella la mantenían sus papás y yo me mantenía a mi mamá. Pues no, lo poco, porque yo ya estaba trabajando.
Pero yo dije, no, necesito más, necesito recursos para sostener mi familia. Entonces pusimos un negocio, intentamos algo, me puse un local de teléfono, aprendí cómo arreglar celular y ahí dije, aquí veo, ¿y cómo arreglamos esto? Dañé unos 2. Y ahí dije, no va para esto. Después de eso, seguíamos en la iglesia y es lo que quiero que entienda. Yo ofrendaba, yo diezmaba, yo le creía a Dios que que nos va a prosperar y que nos está prosperando. Yo le creo mucho a Él, pero no significa que por creerle a Él me acomodaba a esperar nada más lo que pasara, lo que se diera. No, yo tenía que provocar, prepararme para que. Entonces después de eso, del negocio de celulares, me puse un local de desayuno. Avisan se llamaba. Y ahí comenzamos el desayuno, contactos que tenía, iba a vender en mi moto que tenía y corría para ir para acá en la moto. Tuve un primo que estaba trabajando en un trabajo de unas cosas de bomberos. El trabajo bueno, y él me dice, ya no quiero trabajar ahí, ¿lo quieres tú? Sí, yo lo quiero. Y me fui a eso y dije, aquí está, porque ella me entra de dinero fijo para casarme. Y ahí ya planteé mi fecha de casarme, cuando ya entré a ese trabajo. Porque ya tenía dinero que me entraba para sustentarlo. Y dije, tengo una mensualidad, ya puedo cuidar a mi esposa. Porque hasta mientras estaba el negocio de lo otro y como no me generaba lo que necesitaba, todavía yo decía, no puedo, tengo que prepararme para que. Pero cuando ya entró ese sueldo fijo, yo dije, ahora sí me caso. Y me voy a casar. Le dije a mi jefa, la que estaba en ese momento, jefa, me voy a casar. Y me dijo, jovencito, tenía 23 años, 24 años creo. Jovencito se va a casar. Para mí que usted se casa para recibir las utilidades de su esposa. Yo en mi mente, si recién tengo un año aquí, ni un año, tenía como 6 meses. Y esta señora ya piensa que yo por eso me quiero casar. Y como yo le dije que me iba a casar, ella no quería, ella me dijo así. La verdad que nosotros buscamos gente soltera por esa misma razón, porque no querían pagar todas esas cosas y lo demás. Y en mi mente, chuzo, pero yo ya había dicho a mi esposa que me iba a casar, y entonces ahí es donde yo apliqué la fe, dije, Señor, yo me estoy moviendo, el reto es tuyo. Me llamó alguien que trabajaba en ese tiempo de pianista aquí, y me dice, mira, están ofreciendo una oportunidad de trabajo en Servientrega, ¿quieres ir? Sí, yo voy. Caí ahí, me dieron el trabajo en ese momento, comencé a trabajar, seguí avanzando en aquello. Me botaron de Servientrega, no me quedé en mi casa esperando a ver que me dieran un trabajo, lo demás. Estaba mi suegro por ahí, trabajaba en un camión y me dijo, ¿quieres trabajar? Sí, vamos. Allá, antes de eso, primero, tengo con mi tío. Y con él entregábamos balanceado, era un carro que nos metíamos allí al fondo a Songa creo que se llama, no sé si los que conozcan, la camaronera Songa. Allá nos íbamos con mi tío a entregar unos sacos de balanceado para los camarones. Por $10 yo me iba. Pero yo decía, plata, necesito moverme. Ya estaba casado, no me podía quedar en mi casa esperando a ver que cayera. Yo tenía que moverme y lo que se presentaba era plata. Yo decía, y si hay oportunidad, plata es. Y después de eso Dios seguirá abriendo más puertas. Y me fui con él, comencé a trabajar en eso. Y después mi suegro me dijo, como me vio que trabajaba en camión, me dijo, ¿no quieres trabajar también conmigo? Porque a veces la gente no te ofrece trabajo porque piensa que tú no quieres. O porque tú no te vas a mover en eso, o porque te ven a decir, si es especial y no quiere ir. Porque mi suegro tenía trabajo, pero no me había ofrecido. Pero como me vio que yo trabajaba ahí, que sin problema me iba a la camaronera, entonces él me dijo, ¿no quieres trabajar conmigo? Me fui a trabajar con mi suegro, estaba Jesucito, con Jesús andaba. Me levantaba a las 5 de la madrugada para ir allá por $15 diarios y yo decía, plata. Y íbamos a hacer el negocio y lo demás. Cuando después se presenta, mi hija nace, la segunda hija, ¿no? Y aquello, ya no entrábamos en esa casa, mi mamá me dice para irnos a vivir a Monte Sinaí, trae al hospital. Yo tengo que aprovecharlo, yo no me voy a quedar estancado. En todo ese proceso jamás dejé de creer que Dios no estaba moviéndose. Y jamás dejé de diezmar o ofrendar y decirle al Señor, Señor, es que tú no estás cumpliendo lo que me has dicho que ibas a hacer. No, yo le entregaba lo que Él ponía en mis manos. Si Él me daba $10, $1 es lo que tenía de diezmo, ahí está el $1 de diezmo. Lo que pusiera en mi mano, yo lo hacía porque yo me estaba preparando para lo grande que Él trajera, porque yo, si en ese proceso no preparaba mi corazón, imagínate después. Yo siempre he dicho esto, si hoy te cuesta dar $10 a Dios de diezmo, imagínate cuando tengas que dar 100, tú no lo vas a querer dar. Tú lo vas a mirar a Dios y le vas a decir, Señor, es mucho. Y si 100 te cuesta, imagínate cuando te den $1,000 y que tengas que darle $1,000 de diezmo. Pero el problema de muchos que no entendemos, que si tú estás o tienes la capacidad de poder diezmar,
$1,000 es porque $10,000 te entraron a tu bolsillo. Entonces, ¿por qué si cuando tenías $10 tú decías, ok, Señor, toma el dólar? Pero cuando te entraron los 100 te costó dar los 10, cuando te entraron los 1,000 te costó dar los 100? ¿Por qué? Si antes no tenías esa cantidad y Dios te ha ido prosperando y te ha enseñado a crecer en aquello. Entonces, cuando me fui allá, se presentó la otra oportunidad y me dijo, mamá, te vendo el carro de taxista? Vamos. No había negocio feo para mí. No había negocio. No había trabajo feo. Yo decía, lo que se venga, se da. Vamos a darle. A creerle, porque donde sea que me meta, Dios me va a prosperar, Dios me va a dar tiempo, Dios va a hacer que las cosas crezcan. Él siempre lo hizo. Siempre lo ha hecho. Hoy tengo la capacidad de poder pagar tranquilo un alquiler en mi casa. Hoy tengo la capacidad de poder tener a mis hijas tranquilas. Hoy tengo la capacidad de tener carro. Hoy ya disfruto lo que antes no disfrutábamos, porque antes uno se tenía que apretar. Pero normal. Porque de eso se trata el esfuerzo, honrar las oportunidades que Dios te entrega. Eso es lo que quiero que entienda. El esfuerzo honra las oportunidades que Dios te va entregando. Si esas oportunidades pequeñas tú no las honras, entonces no esperes las oportunidades grandes, porque tú no vas a saber cómo honrarlas. Nadie trabaja por placer, pero la obediencia, el moverse en ese esfuerzo, activa lo que Dios quiere hacer con tu vida. Eso lo activa, porque si tú no te mueves ahí, no te estás preparando para aquello, no sirve lo otro. Dios puede abrir una puerta financiera, pero si tú no te esfuerzas a entrar y recoger lo que Dios te quiere entregar, nada va a tener resultado. No vas a ver el resultado, porque si tú no te esfuerzas para entrar a esa puerta, Dios no te va a empujar a patearte a que cruces esa puerta. No lo va a hacer. El milagro requiere fe, pero también requiere administración para sostener y esfuerzo para honrar las oportunidades que Dios te entrega. Vuelvo a preguntar, ¿de verdad tú quieres que Dios te prospere? Entonces comienza a honrar las oportunidades que te entrega Dios. Busca las oportunidades que están ahí y aprovéchalas y muévete en eso. No, que es denigrante lo demás. Vaya y hágalo. Conozco una persona, no voy a decir nombre por respeto, pero él tenía una lucha por sus limitaciones. Porque aquí todos nosotros tenemos nuestros pies, o bueno, la mayoría, todos en realidad. Tenemos nuestros 2 pies y nuestras 2 manos, ¿verdad? Podemos correr, podemos andar, muchos de nosotros estamos así, podemos estar tranquilos. Esa persona no podía caminar bien, tenía muchas limitaciones. Entonces las limitaciones le decían a él que no había trabajo para él, es lo que tenía en su mente. ¿Quién me va a dar trabajo? ¿Cómo hacer aquello? Y lo acá. Se acomodó por un buen tiempo. Y con esa justificación trataba de apaciguar lo que su mente o el dolor que sentía, porque tú sientes dolor. Nadie que esté cómodo en su casa sin el recurso está tranquilo y feliz. No, tienes incomodidad, tienes frustración, tienes dolor. Pero no puedes basarte en eso y quedarte acomodado en ese dolor y en esa frustración. Necesitas moverte. Entonces él estaba cómodo hasta que llegó un punto que palabra a palabra lo rompía y le dijo, ya no se puede, ya no se puede. Y le tocó ir y trabajar por sectores que él ni imaginaba que algún día iba a pisar por allá. Sin ganar nada. Porque era lo que pudiera vender, lo que ganaba. Si no vendía, no tenía nada, pero le tocaba ir porque era lo único que tenía a la mano. Aprovechó o supo valorar la oportunidad que tenía al frente. Mientras estaba en ese trabajo, le salió la oportunidad de trabajo que él necesitaba. Un trabajo donde hoy gana tranquilamente $500 y con toda limitación. Es más, por la limitación de él fue que lo contrataron. Porque le dijeron, necesitamos a alguien como tú, vente. Seguro tiene trabajo, porque a todos los otros los podrán votar. Porque como no tienen, pueden contratar al otro tranquilamente. Pero lo que él tiene, nadie más lo tiene. Y lo tienen que tener ahí, en ese trabajo a él. Pero eso es saber valorar las oportunidades que Dios te presenta. Y no mirar por poco lo que hoy tienes a la mano para hacer. Eso es entender, como dice la Biblia en Proverbios, que todo trabajo tiene su fruto. Pero el que habla solamente y no se mueve en aquello, en realidad empobrece su casa. Pedro nos enseñó eso, fue clave. En él hubieron las 3 cosas. Y con esto voy cerrando el mensaje. Nuestro cuerpo está compuesto de 3 áreas, ¿verdad? ¿Quién sabe? Alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? 3 áreas de nuestra vida, alma, cuerpo y espíritu. Cuando esas 3 cosas se alinean,
tú vas a poder conquistar todo lo que Dios te ponga adelante. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu, ¿en qué se mueve? En la fe. El Espíritu se mueve en fe. Cuando tu espíritu está activo, la fe tuya está activa. Estás conectado con el Espíritu de Él y tu fe se mueve, y tu espíritu se mueve por aquello, por la fe. El alma es el área donde nosotros desarrollamos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras comodidades y todo lo demás. Cuando tu alma está conectada con aquello, tú sabes administrar bien. No hay más. Porque el alma tiene que ver con los pensamientos, con lo que nosotros, las ideas que tenemos. Y cuando alguien tiene su alma restaurada, conectada, tú puedes tener ideas creativas buenas, ideas que te ayuden a crecer, ideas que te ayuden a tomar decisiones correctas. Entonces, la administración viene de tener un alma conectada, sana con Dios. Y la tercera es el cuerpo, el esfuerzo. Porque ¿dónde se manifiesta aquello? En lo que hacemos, en el físico. Cuando tu cuerpo ya no puede, tú necesitas esforzarte un poco más. Ahí está. Por eso que este mensaje es fe, administración y esfuerzo. Las tres cosas necesitó Pedro para poder hacer un milagro, para que ocurriera ese milagro de la pesca. Porque lo primero que hizo fue creerle al Espíritu que le estaba diciendo, o al Dios que le estaba diciendo, ve y lánzala de nuevo. Lo segundo que tuvo que hacer fue comenzar a esforzarse y bogar mar adentro. Es que el problema de nosotros es que nos gusta de afuerita. Porque por eso dije hace un momento, ¿no? Este mensaje es clasificación de... Porque a usted le hubiera gustado, a muchos de nosotros nos gusta cuando nos dicen, el dinero viene, el recurso viene de tal lugar, ya te va a llegar. Sí, viene, pero tienes que irlo a coger, pues. No te va a llegar a tu casa, tienes que irlo a retirar, tienes que irte a mover, tienes que ir allá a hacer algo para que eso llegue a tu casa. Porque ya la promesa está, los peces ya estaban, Dios le había dicho, vamos a tirar la red. Pero mar adentro. Él no fue en lo cómodo, ahí donde estaba, en la orillita. Fue más allá de la orilla. Le dijo, vamos a tirar la red, más allá. No a esa comodidad que tú tienes hoy. Vamos más allá, inténtalo un poco más. Lo que para ti parece que no podía dar resultado, ve y esfuérzate, ve y hazlo un poco más. Y tú vas a ver este escenario que Dios lo repite en todo lo que Él quería llevar a conquistar a alguien. Cuando le dijo para conquistar el pueblo, conquistar la tierra prometida, ¿qué le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. No le dijo, quédate sentadito ahí que ya te traigo toda la tierra. Ya los mato a todos por ti. Ya te limpio la tierra, déjame un minuto más y te hago las casas. Esfuérzate y sé valiente. Veía a alguien y le decía, la Biblia dice que el que en Salmo 123, si no me equivoco, que estábamos en esto, 127, capítulo 2 dice, porque de nada sirve ganarse el pan con dolor, así dice exactamente. Porque Jehová a los que ama, aun cuando duerme, los prospera. No habla de vagancia. Porque el versículo anterior dice, de nada sirve edificar la casa si Jehová no está, de nada sirve vigilarla si Él no la cuida. Y ahí después dice eso. ¿Qué es lo que trata de decir Él? Que cuando tú trabajas con estrategia, con administración, puedes descansar sin estarte afanando en aquello. Porque el recurso, aun cuando estés durmiendo, por causa de la estrategia, por causa de la manera en que lo están manejando, el recurso va a seguir llegando a tu casa. Va a seguir trayéndolo Dios a tu casa. Pero cuando esa persona no tiene una administración, no tiene a Dios, no tiene en el escenario aquello, trabajará con dolor y esfuerzo y al final del día comerá un pan con dolor y nunca lo podrá disfrutar por causa de que no sabe cómo administrar lo que tiene en la mano. Entonces, señores, esta pesca nos enseñó una sola cosa, que la fe abre la puerta, la administración sostiene lo que recibimos, pero el esfuerzo honra las oportunidades que Dios nos entrega.